Hola, ¿qué tal mis chicos? ¿Cómo están? Les habla su querido profesor Pablo Calderón y hoy vamos a tratar un tema muy bonito que es simetría de funciones de variable real. ¿Listo? Pero bueno, ¿qué es una simetría? Pues una simetría, es una correspondencia exacta, en este caso de funciones, es una correspondencia exacta de qué? De tamaño, de forma y de posición. ¿Listo? Bueno, la simetría es una característica importante de las funciones que nos permite hacer un estudio de ellas mismas de forma analítica y de forma gráfica. ¿Ok? Existen dos tipos de simetría. Está la simetría con respecto al eje Y la simetría con respecto al origen. ¿Ok? Las funciones que no tienen ninguna de estas dos simetrías se denominan funciones asimétricas. Bueno, entonces vamos a hablar de la primera, la función, de la simetría con respecto al eje Y. Resulta que a esa simetría con respecto al eje Y también se le denomina función par. ¿Listo? Cuando decimos funciones pares, estamos haciendo referencia de las funciones que son simétricas con respecto al eje Y. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la característica de este tipo de simetría? Pues que tenemos un elemento X, ¿sí? Y tenemos su opuesto aditivo, que en este caso sería menos X, y resulta que ellas mismas, ellas tienen la misma imagen, ¿sí? Tienen la misma imagen. Bueno, aquí en la gráfica tenemos un ejemplo, ¿sí? Tenemos un ejemplo. Entonces resulta que acá, mire, tengo X y tengo su opuesto aditivo que sería menos X, ¿sí? Y ambas, mire, ambas tienen la misma imagen. La imagen de X, que es f de X, y la imagen de menos X, que es f de menos X, es la misma, mire, comparte la misma imagen, ¿sí? Entonces, esta señorita sería una función par. ¿Por qué? Porque es simétrica con respecto al eje Y. ¿Listo? Acá pues tenemos el análisis también, mire. La imagen de X es A, la imagen de menos X es A', mira, pero es la misma, es la misma. Lo mismo acá, mira, acá esta imagen sería esta imagen sería la misma C. Bueno, y así sucesivamente. Resulta que acontece que si una función es par, debe cumplir esta característica. Si es una característica importantísima, mire, se debe cumplir esta característica para que sea una función par. Que f de x sea igual a f de menos x, ¿sí? Bueno, en pocas palabras, que la imagen de X sea igual a la imagen de quién? De menos X. ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos a entender esto con un ejercicio, bueno, con dos ejercicios. Entonces dice, determina si esta función, que es una función valor absoluto, ¿cierto? Valor absoluto de X más 2 es par. Bueno, vamos a ver. Acá tenemos la gráfica, miren. Gráficamente, si es par, ¿cierto? Mire, el eje de simetría es el eje Y. Pero ya analíticamente, pues debe cumplir esta característica, ¿sí? Analíticamente debe cumplir esta característica. Bueno, entonces, de rojo vamos a hacer f de x y de azul vamos a tomar f de menos x. ¿Sí? La solución de cada una. Entonces, ¿qué ocurre? F de x, lo copiamos acá. Chin. F de menos x es la misma, pero en vez de x vamos a colocar menos x. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué ocurre acá? Nosotros sabemos que el valor absoluto nunca puede ser negativo, siempre va a ser positivo. Entonces, el valor absoluto de x pues, va a ser x positivo. Acá me quedaría x más 2. Y el valor absoluto de menos x pues va a ser x positivo y me quedaría también x más 2. Fíjense que me dio igual, ¿sí? Como me dio igual, pues es una función par. Listo, es una función par. Bueno, sigamos acá. Vamos a hacer otro ejercicio. Resulta que acá tengo esto. Acá me dicen que determina que la función sí que esta función f de x igual es una función cuadrática, ¿no? Mire, x más 1 todo eso elevado al cuadrado, perdón, x menos 1 todo eso elevado al cuadrado más 1. Me preguntan si es una función par. Bueno, entonces, al hacer la gráfica, es un movimiento horizontal, ¿cierto? Se corrió, el vértice normalmente es acá, el vértice normalmente es acá. ¿Qué hizo? Se corrió una unidad para la izquierda y de ahí subió una unidad. O sea que el vértice quedó acá ahora. Esta es la gráfica de la función. Ese sería el comportamiento de la gráfica de la función. Listo. ¿Qué ocurre? Esa función no es par. Fíjense que el eje de simetría es esta, que está acá. Es x igual a menos 1. A 1, perdón. Y en este caso, no, el eje de simetría debería ser el eje y. Esa función gráficamente no es par. Pero miremoslo analíticamente. Bueno, entonces, analíticamente, acá tengo x, acá tengo f de menos x. ¿Sí? En rojo y en azul. Bueno, listo. Entonces, acá es volver a copiar la función. Acá es volver a copiar la función, pero en vez de x vamos a colocar menos x. ¿Listo? Y comenzamos a hacer los procesos algebraicos. Entonces, acá que tengo, tengo el primero al cuadrado menos dos veces el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Más 1,
Acá que tengo, acá tengo lo mismo, el primero al cuadrado, pero acuérdense que el primero al cuadrado, el primero es menos x, ¿no? Entonces tengo el primero al cuadrado menos dos veces el primero, menos x por el segundo, más el segundo al cuadrado, más uno. ¿Listo? Y seguimos haciendo las operaciones. Entonces, acá lo único que va a cambiar es este señor, mira. Acá me va a dar menos x. Y acá esto, al hacer el proceso, esto me va a dar 2. ¿Listo? Acá bueno, acá. Este señor dice menos x al cuadrado me va a dar x positivo. Este señor que está acá me va a dar más, menos por menos da más, me da más 2x y este señor ya sabemos que nos da 2, ¿sí? Nos dio casi la misma función. ¿En qué difiere? Difiere en que acá este segundo término nos dio menos x acá y acá me dio más x. O sea que esta igualdad no se cumple, es diferente, ¿sí? ¿Qué ocurre? Esta función no es par. Listo, esta función no es par. Bueno, muy bien. Quedó entendido lo de función par o simetría con respecto al eje Y. Listo. Ahora vamos a ver simetría con respecto al origen de coordenadas. También se le denomina función impar. Listo, entonces dice, es cuando cuando tengo dos elementos, un elemento x y su opuesto aditivo que sería menos x, mírenlo acá en la gráfica. Vamos a irlo mirando una vez en la gráfica. Tengo acá un elemento del dominio y acá que tengo su opuesto aditivo, ¿sí? Entonces, acá seguimos leyendo, dice, es cuando tienen imágenes opuestas. Cuando tienen imágenes opuestas, veamos. Entonces, ¿qué ocurre? Miren, la imagen de X es esta señorita, menos f de X. Pero la imagen de menos X va a ser f de X, ¿sí? O sea, si le colocamos números a esto, 1, 2, este sería 2. ¿Cierto? ¿Y este qué sería? Este sería menos 2. ¿Sí? Bueno, muy bien. Eh, ¿Y qué ocurre entonces? La imagen de 2 va a ser 1, 2, 3. Sería 3, sería menos 3. Listo. Este señor sería acá menos 3. Y la imagen de este señor sería 1, 2, sería 3 positivo. Este punto sería 3 positivo. ¿Listo? Si se dan cuenta que son opuestos, este señor es opuesto a este y este es opuesto a este. O sea que en eso consiste una función impar. Bueno, a ver, una función impar es impar analíticamente cuando cumple esta característica, ¿sí? Esa característica. Entonces, vamos a entenderla con un ejemplo. Entonces, la característica que dice menos la función f de x, o sea, a la función la multiplique por menos, es igual a tener f de menos x. Vamos a ver si es verdad o mentira. Jun. Acá me dice el primer ejercicio. Determinas que esta función, mire, una función es una función radical, ¿cierto? Es una raíz cúbica. Entonces me preguntan que si es impar. Bueno, entonces, bueno, gráficamente, sí, mire, gráficamente nos damos cuenta que sí. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a suponer que este señor es 1, 2, es 2, ¿sí? 1, 2, acá más o menos, su imagen sería 2, ¿sí? Y este señor que está acá, el opuesto aditivo sería 2, menos 2. Y su imagen va a ser opuesta, mire, va a ser menos 2. ¿Sí? Si se dan cuenta que esta señorita con esta señorita, que son las imágenes, son opuestas. Y los elementos iniciales, que sería este señor, con este señor, son opuestos. ¿Sí? Entonces, gráficamente, ahí nos damos cuenta de que sí es una función impar. Pero analíticamente vamos a mirarla. Entonces, analíticamente, bueno, tengo aquí la condición que f de menos x sea igual a menos f de x. Entonces, aquí copio la función, lo único que cambia es que tengo acá menos x. En vez de x coloco menos x. Listo. Y en este lado tengo la función acá, pero se está multiplicando por este señor, mire, por el menos acá. ¿Ok? Por el menos. Bueno. Bueno, por propiedades que tienen las raíces de índice impar, yo este negativo lo puedo colocar acá al inicio. ¿Sí? Este menos lo coloco acá. ¿Ok? Bueno, a mí bien. Y en el otro lado, pues acá en este no hice nada porque no puedo hacer nada, ¿sí? No puedo multiplicar nada, simplemente quité paréntesis. Y nos damos cuenta que, mire, nos quedó igual, de diferente color, pero es igual. Como se cumplió esa igualdad, se dice que la función es impar. Ok, muy bien, es impar.
Bueno, sigamos. Acá tengo otro ejercicio. Me dicen que esta función, que es una función racional, me pregunta que si es impar o no. Bueno, aquí tenemos la gráfica, miren. Gráficamente se podría decir que sí. Se podría decir que sí es una función impar. ¿Sí? Que sí es una función impar. Bueno, ¿por qué? Porque veamos, a ver, si yo tengo este señor acá que es un 2, pongámosle acá un 2. Fíjense que la imagen acá es como 0,5, algo así, ¿cierto? 0,5, pongámosle que es 0,5, 0,5. Bueno, y este señor acá que es menos 2, acá tendría esta imagen acá, miren esta imagen. Esta imagen, ¿cuál sería? Sería más aproximadamente menos 0,5, ¿cierto? Entonces, fíjense que nos damos cuenta que tengo un elemento en X y acá tengo su opuesto aditivo. ¿Y qué encuentro? ¿Qué encontramos? Que encontramos que tengo una imagen que es el opuesto aditivo de la otra imagen. ¿Sí se dan cuenta? Bueno, muy bien. Ahora, analíticamente entonces tengo acá, bueno, acá tengo la condición que debe cumplir para que sea una función impar. Tengo f de menos x igual a menos f de x. ¿Listo? ¿Y qué es f de menos x? Simplemente es colocar en vez de la x menos x. ¿Sí? Y acá en esta, pues simplemente es agarrar la función y multiplicarla por menos. ¿Ok? Bueno. Entonces, por las propiedades de las fracciones, más por, bueno, aquí en el denominador me quedaría menos, más por menos da menos y menos por más me da menos. La fracción quedó negativa, ¿sí? Y acá lo único que hice fue, pues, eliminar los paréntesis. Luego, sí, mire, se cumplió la igualdad, se cumplió la igualdad. Menos 7 sobre 3x es igual a menos 7 sobre 3x. Se cumplió la igualdad, luego es una función impar. Mis chicos, es un tema muy bonito, un tema especial. Pues traté de explicarlo de la mejor manera, espero que lo entiendan. Un abrazo, estamos pendientes. Listo, un abrazo para todos ustedes. Chao, chao.